Hola, bienvenida, bienvenido a este primer vídeo del curso de experto en evaluación psicológica y psicodiagnóstico. Ya en el vídeo introductorio he explicado la dinámica que vamos a seguir, así que ya sabes que yo tendré aquí las diapositivas y así pues tú también puedes tenerlas abiertas en el ordenador, en la tablet, en el dispositivo en el que lo estés viendo el curso, y entonces así puedes tener eso, pues tanto el vídeo por un lado como la presentación por el otro, las dos abiertas, y en tu mesa un boli y un papel para tomar notas. Yo creo que ese puede ser el formato que te va a aportar más. Pero bueno, obviamente tú vas a hacerlo como tú quieras. Empezamos. Espero que este camino largo, que va a ser largo, es un curso largo y con mucho contenido, te sirva mucho a su vez también. Em, Porque es que es un tema este del psicodiagnóstico que siempre ha producido mucha controversia. De hecho, en psicología, en psicoterapia, al menos en nuestro país, durante décadas se ha visto incluso como mal el hacer psicodiagnóstico. Se lo asociaba a colocar etiquetas, y entonces pues es un proceso que se han venido eliminando de los procesos psicoterapéuticos. Y bueno, pues es algo que se consideraba que, o se ha estado considerando durante mucho tiempo, que no era lo más oportuno. De hecho, yo siempre he comenzado este curso leyendo un capitulito de este libro. Espero que lo veas bien. En todo caso, lo dejaré en la bibliografía por si te interesa. Este libro de Irving Yalom, El don de la terapia, eh, eh, mm, en su segundo capítulo hace una revisión de esto, del psicodiagnóstico. Es un librito que a mí en su momento me gustó, me ayudó mucho. Es del año 2000, me parece. Te lo voy a confirmar enseguida. Esta edición es del 2002. Y entonces, pues, cuando yo, claro, esto hace muchísimos años, yo llevaba pues ya unos cuantos años de práctica, pero en todo caso, a mí bueno, pues me sirvió para ir repasando, porque son ochenta y tantas lecciones, creo que son 84. Él lo que pone de subtítulo es Carta abierta a una nueva generación de terapeutas y a sus pacientes. Y entonces lo que pone en la introducción es que pretende ser un libro con el que, bueno, manejar unas ciertas cuestiones que a él, después de llevar 20 años de ejercicio de la psicoterapia, pues le han ido ayudando, sobre las que ha ido reflexionando, conclusiones que ha ido sacando, lecciones que ha ido aprendiendo. Entonces pretende ser lecciones cortitas donde explicar y comentar temas que le parece que son importantes, ¿no? Para, sobre todo eso, para los nuevos terapeutas, para los terapeutas que empiezan. Y bueno, pues en su momento, que yo ya llevaba también unos cuantos años de ejercicio, pues bueno, pues fue como bien, me ayudó a repasar también, a cuestionarme algunas cosas, a aprender otras, bueno, a darle vueltas y a seguir creciendo. Y nunca estuve de acuerdo con su visión del psicodiagnóstico. No te he dicho, igual no le conoces, Irving Yalom es un psiquiatra norteamericano que bueno, ha escrito mucho sobre psiquiatría, y también algunas novelas muy psicológicas que a mí la verdad que siempre me han gustado mucho. Él tiene un libro precioso sobre psicoterapia de grupo, otro sobre la psicoterapia existencial, tema que a mí me chifla y del que hablaremos en algún momento durante el curso. Entonces, bueno, en su época, en su momento, eso, pues por allá por los años 2000, al comienzo de los 2000, finales de los 90, ¿no? Ya de la última década del siglo XX y la primera década del XXI,
fue el gran auge de este hombre, de este autor, y entonces, bueno, pues todos hemos aprendido y hemos leído bastante con él, ¿no? Entonces este librito, pues como te digo, bueno, a mí me ayudó y bueno, y creo que se ha vuelto a reeditar recientemente y es posible que entonces si te interesa de alguna manera, pues que lo puedas adquirir. Pero yo voy a leer este capitulito, os dejo el capítulo escaneado tal cual entre la documentación para que así puedas también leerlo despacio, incluso si lo quieres abrir el PDF para irlo leyendo mientras yo lo leo en voz alta, estupendo, puedes leerlo así o escucharme mientras lo leo. El capítulo 2 dice evite el diagnóstico y entre paréntesis pone excepto para las compañías de seguros. Y dice, hoy en día los estudiantes de psicoterapia están expuestos a un énfasis exagerado en el diagnóstico. Los administradores de los servicios de salud exigen que los terapeutas lleguen rápidamente a un diagnóstico preciso y luego prosigan con un plan de terapia breve y puntual que se ajuste a ese diagnóstico particular. Suena bien, suena lógico y eficiente, pero tiene muy poco que ver con la realidad. Representa, por el contrario, un intento ilusorio de generar mediante una ley la precisión científica cuando no resulta ni posible ni deseable. Aunque el diagnóstico es indiscutiblemente crítico para la consideración de tratamientos en muchas condiciones graves con un sustrato biológico, por ejemplo, esquizofrenia, desórdenes bipolares, desórdenes afectivos graves, epilepsia del lóbulo temporal, toxicidad por drogas, enfermedades orgánicas o cerebrales por toxinas, causas degenerativas o agentes infecciosos, el diagnóstico a menudo resulta contraproducente en la psicoterapia cotidiana de pacientes menos severamente dañados. ¿Por qué? Por empezar, la psicoterapia consiste en un proceso de desarrollo gradual en el que el terapeuta intenta conocer al paciente tan completamente como sea posible. Un diagnóstico limita la visión, disminuye la habilidad de relacionarse con el otro como persona. Una vez que realizamos un diagnóstico, tendemos selectivamente a desatender aspectos del paciente que no encajan con ese diagnóstico. Particular y correspondientemente prestamos una atención exagerada a rasgos sutiles que parecen confirmar el diagnóstico inicial. Y lo que es peor aún, un diagnóstico puede actuar como una profecía autocumplida. Relacionarse con un paciente rotulándolo de borderline o de histérico puede servir para estimular y perpetuar esos mismos rasgos. En verdad hay una larga historia de influencia iatrogénica en la formación de entidades clínicas, incluyendo la actual controversia acerca del desorden de personalidad múltiple y los recuerdos reprimidos de abuso sexual. No olviden tampoco la baja confiabilidad de la categoría de desorden de la personalidad, los mismos pacientes que a menudo se embarcan en psicoterapias más largas. ¿Y qué terapeuta no se ha sorprendido de cuánto más fácil es hacer un diagnóstico tras la primera entrevista que mucho después, por ejemplo, después de la 10ª sesión, cuando sabemos mucho más acerca del individuo? ¿No se trata de una clase de ciencia muy extraña? Un colega mío expone esto con toda claridad a sus residentes en psiquiatría preguntándoles si ustedes están haciendo psicoterapia o si están pensando en hacerlo, ¿qué vademecum creen que su terapeuta podría justificadamente usar para describir a personas tan complejas como ustedes? En el hacer terapéutico debemos seguir una fina línea de un cierto grado de objetividad, pero nunca debe ser exagerada. Si tomamos excesivamente en serio el sistema de diagnóstico, si realmente creemos que nos estamos rigiendo según leyes naturales, entonces podemos terminar por amenazar la naturaleza humana, espontánea, creativa e incierta de la empresa terapéutica. Recuerden que los profesionales que formularon los sistemas previos de diagnóstico, ahora descartados, eran tan competentes, orgullosos e igual de seguros que los actuales miembros de los comités de los servicios de salud. Sin duda llegará un momento en el que el formato de menú de restaurante chino de estas comisiones resultará ridículo a los profesionales de la salud mental. Bueno, como habéis escuchado y probablemente leído en vuestra copia en vuestra pantalla, pues claro, tal y como lo presenta Irving Yalom, uno dice, tienes toda la razón. Etiquetar limita, etiquetar condiciona a que ya solo veas aquello que confirma tu etiqueta, etiquetar así, de esta manera y hacer esto, ¿no? Rigiéndose además por las categorías de algunos de los manuales de diagnóstico que se manejan pues obviamente no cabe duda que ante eso o no hacer eso, uno incline la balanza. Es razonable, ¿no? Hacia no hacerlo.
Pero no es eso de lo que vamos a hablar aquí. Hay mucho truco en lo que hace Yalom, ¿no? Coloca solo en su argumentación lo peor de hacer esa primera evaluación, esa primera parte de intentar hacer una evaluación y un psicodiagnóstico. Saca lo peor, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que, claro, él como psiquiatra observa que se hace mayoritariamente en los hospitales desde el modelo médico. Así cualquiera de nosotros lo rechazaría, tiene todo el sentido del mundo. Pero nosotros lo que proponemos aquí y en este primer vídeo, casi prácticamente en todo este primer módulo, vamos a estar sentando bases sobre cuál es nuestro modelo. En ese modelo que te presentamos, las bases tienen una cualidad absolutamente distinta y desde luego un objetivo radicalmente opuesto. No se trata de etiquetar, se trata de ver, se trata de ver. Yo no sé expresarlo de otra manera. Creo que como la mirada es absolutamente fundamental y a través de la mirada nos construimos, de verdad, si queremos hacer algo como profesionales y entender y ayudar a nuestros pacientes, hay que empezar por verles. No solo aprender a mirarles, sino verles de verdad. Y para ver de verdad a una persona hay que hacer todo un proceso previo que nos permita llegar a tener esa visión. No solo entrenar la mirada, sino entrenar también de qué hilos hay que tirar para ir entendiendo y componiendo esa visión que necesitamos de esa persona. Yo creo que es justo que tengan ese trabajo por nuestra parte. Por eso el proceso que nosotros proponemos no tiene nada que ver con encontrar una etiqueta que cuadre con los criterios expuestos en un manual, para nada, en absoluto. El proceso que nosotros proponemos es eso, todo un proceso que dura alrededor de unas 5 sesiones, en el que yo te presento y el que tienes entre la documentación y demás supone 5 sesiones. Pero claro, pues tú puedes ir viendo el que a lo mejor para ti es preferible que tenga alguna sesión más y que es necesario que tenga pues 6 o 7, las que necesites, ¿no? De hecho, él dice, ya vas conociendo más profundamente a una persona cuando llevas 10 sesiones. Claro, de eso se trata, ¿no? Y entonces de que utilices el número de sesiones que te haga falta para llegar a conocer a esa persona y que estructures esas sesiones en función de lo que sabemos que nos puede ayudar a obtener esa visión. La visión fundamental, desde nuestro parecer, es que puedas claramente ver cómo se ha ido construyendo ese niño dentro de todo su entorno, dentro de todo su contexto, que llegues a sentir que puedes claramente o lo más claramente posible ponerte en sus zapatos cuando era un chiquitín y sentir sí, que sabes lo que tuvo que ser él o ella con esos padres, en ese contexto, con esa vida, con esa historia, con lo que ha ido viviendo, con lo que va narrando, con lo que va contando, que sabemos lo que podía suponer ser él o ella. Y esa es la única manera realmente de ver. Si a su vez entonces iniciamos un proceso terapéutico sin hacer todo esto antes, empezaríamos dando unos palos de ciego que no se merece nuestro paciente. Nuestro paciente se merece que realmente nosotros sepamos qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos y que nosotros tengamos el control. Esto es algo que para mí es muy, muy importante y que choca directamente con lo que plantea Yalom, ¿no? Me paso la vida promoviendo este modo de hacer las cosas. El paciente necesita poder sentirse niño en la consulta, confiando en que el adulto, que es el otro, el terapeuta, tiene el control de la situación y que entonces él puede
relajarse y dejarse por fin cuidar, proteger, sostener, ayudar, acompañar. Entonces, es nuestra obligación tener el control, es nuestra obligación ser el adulto en la relación, es nuestra obligación saber qué es lo que está pasando, es nuestra obligación mostrarnos capaces de sostener toda la confianza que esa persona necesita y desde ahí necesitamos muchísima información, porque si no tienes información no tienes control y la información se obtiene en todo este proceso de recogida de la misma que supone esos primeros días de evaluación. Lo vamos a desgranar todo esto muy despacio a lo largo del curso, pero esta es la base. La idea es que el paciente tiene derecho a que tú tengas control y a no a soltarlo él. Y de hecho eso es lo más sanador que hay, ¿no? Cuando realmente en un proceso así te puedes aflojar y puedes confiar totalmente en tu terapeuta y decir, venga, ya está, yo en este espacio puedo soltar, puedo sentirme vulnerable, puedo sentir que no sé muy bien qué está pasando ni para qué estamos haciendo esto, pero confío. Y como confío tanto en la persona que tengo delante, en el proceso y en lo que está haciendo, en su profesionalidad, en sus conocimientos y demás, pues me dejo. Y para eso le hemos tenido que demostrar que efectivamente controlamos y somos de confianza. Y eso durante los primeros días es crucial. Ahí es donde vamos a generar el vínculo que hace falta para que el paciente pueda realmente llegar a esta, no tanto conclusión intelectual que también, sino desde luego a sentir que esto es así, a sentir que puede depositar esa confianza y sentir el alivio que se experimenta cuando eso ocurre y aflojarse y confiar. Entonces, efectivamente, necesitamos esos días para generar vínculo, para vínculo terapéutico, ojo, y no me canso tampoco de repetirlo en todos los cursos. El vínculo terapéutico no es el vínculo de amistad que desarrollamos con otras personas, que desarrollamos con nuestros amigos o otros vínculos afectivos que desarrollamos con otras personas de nuestro entorno. El vínculo terapéutico es un vínculo eso, terapéutico. Y por lo tanto no se trata de hacerse amiguitos, ni se trata de ser una cuñada, como dice José Luis, a quien le cuentas tus cosas y quien te contesta también contándote las suyas. No, es una base muy importante del vínculo terapéutico lo constituye precisamente esto que acabamos de decir, ¿no? Que supone que uno de los dos tiene que tener el control, uno de los dos es el adulto, uno de los dos sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene que hacer, por dónde vamos. Mm, clarísimamente uno de los dos tiene las riendas y así el otro puede también muy claramente aflojarse y conectar con la parte más vulnerable, por fin, e iluminar todos esos demonios y bueno, esas zonas oscuras, ¿no? que tanto daño, tanto sufrimiento están causando y tan difícil supone eso, mirar e iluminar. Así que para empezar, pues esta es una primera, eh, bueno, controversia que yo resolví enseguida y que espero que no solo ahora con esta primera argumentación, sino que a lo largo de todo el curso, con todo lo que vamos a ir viendo, pues te convenza también a ti y la tengas bien resuelta, que no te quepa duda que hay que incluir en todo proceso terapéutico unas primeras sesiones, unos primeros momentos de recogida de información y de elaboración de todo esto que estamos diciendo, de establecer vínculo, de ensayar la mirada, de aprender a ver y de llegar a una serie de conclusiones para tener las riendas. Así que nosotros la controversia la tenemos muy resuelta, para nosotros no hay duda, no hay controversia. Si queremos hacer psicodiagnóstico, lo tenemos muy claro, es absolutamente imprescindible a nuestro juicio y de hecho yo diría que el psicodiagnóstico, lo digo siempre, es como
el 80% de todo el proceso psicoterapéutico. Fijaos si estoy en contra de Yalom, a pesar de lo mucho que he aprendido con él, lo mucho que he disfrutado leyendo sus libros y lo mucho que he crecido como profesional también acompañado por él. Pero en este caso y en relación con el psicodiagnóstico estoy absolutamente en el otro lado, ¿no? Soy una fiel defensora de ese proceso porque me parece que es muy, muy evidente. Y de hecho lo que muy evidente su necesidad es lo que nuestra experiencia, tanto mi experiencia como profesional, como psicoterapéutica en la consulta, como psicoterapeuta, perdón, en la consulta, como el luego dirigiendo, supervisando y dirigiendo los procesos del practicum con los alumnos, eso se ha ido confirmando día tras día. En principio a todos les ha ido costando, porque a todos nos cuesta, es muy difícil el proceso de psicodiagnóstico y compromete mucho, claro, pero somos adultos, tenemos que hacernos cargo y somos adultos, somos profesionales de la salud, nos estamos poniendo delante de una persona que sufre y que nos está confiando el- la ayuda en relación con ese sufrimiento y con resolverlo y tenemos una responsabilidad que hay que asumir. Entonces, es duro, es difícil, es complejo y preferiríamos evitarlo. Claro, si yo eso lo entiendo y una vez más y como repito tantas veces y veremos también a lo largo del curso, el deseo es legítimo. Entonces, yo desearía no tener que pasar por este momento, pues puede ser. Y entonces, que sería más fácil no comprometerse e ir viendo poquito a poco ahí qué vamos haciendo tal, probablemente. Pero que debamos realmente hacerlo así, yo creo que no. Así que convertir un deseo en necesidad es lo peor que podemos hacer el ser humano, aunque lo hacemos con mucha soltura y mucha frecuencia. Y entonces, si yo necesito no tener que hacer psicodiagnóstico para hacer psicoterapia como profesional, pues entonces me estoy limitando y estoy claramente restándole eficacia a los procesos, sin duda. Y en un proceso, además, en un modelo en el que nosotros creemos rotundamente que es el de psicoterapia breve, pues con más razón es imposible no contar con ese proceso de psicodiagnóstico inicial. Mm, es algo como os decía, hemos comprobado en los practicums cada año. Es un deseo completamente legítimo también de nuestros alumnos que no les hagamos pasar por todo ese proceso y hacer el informe, que es una de las cosas más difíciles que hay. Pero todos ellos, cuando han pasado por ahí y han ido supervisándolo y han ido viéndolo conmigo y han ido luego eso, no solo entendiendo, sino experimentando en sus propias carnes, ¿no? Como se dice, lo que supone todo el mundo es absolutamente fan del psicodiagnóstico. Acaba siendo como, pero ¿y cómo podía yo estar funcionando de otra manera hasta ahora, ¿no? Porque la experiencia es impresionante de la cantidad de información, de la sensación de eso, pues de poder, ¿no? Sensación de competencia que vamos adquiriendo cuando vamos entendiendo a nuestro paciente y sus procesos. Y cuando elaboramos el informe, nos sentamos delante de todas nuestras pruebas, de toda la información que hemos recogido y la sistematizamos, la estructuramos, la ordenamos para devolverse en esa sesión de devolución tan clave. Y cuando hacemos todo lo que todo esto supone y proyectamos el cómo vamos a intervenir y demás, es algo que empodera como profesional una barbaridad, pero luego cuando ya tenemos la experiencia de esa devolución, la respuesta del paciente termina de ser algo que te confirma radicalmente que estás en el camino, porque siempre es una respuesta emocionante, agradecida. El paciente siempre agradece, es decir, es la primera vez que alguien me hace un informe, que me explica así, que me siento entendida, entendido, que siento que se han preocupado por lo que realmente me pasa, que tal. Bueno, o sea, suele ser una experiencia brutal, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Brutal. Es increíble. Así, así se empieza bien.
así se empieza muy bien o así se prosigue muy bien, ¿no? Porque ya has empezado, pero porque además el psicodiagnóstico así es muy movilizador y ya estás haciendo mucho trabajo psicoterapéutico, pero claro, ya luego así se continúa ya con lo que es la terapia propiamente dicha, pues bueno, pues eso habiendo alcanzado ya, habiendo avanzado una barbaridad y con el camino muchísimo más allanado, ¿no? Con lo cual realmente es algo que nosotros, como te decía ya, no nos cuestionamos. Entonces, bueno, pues sí que va a ser un proceso largo y complejo de aprender, de incorporar, de entender, pero en ello estamos y yo creo que lo vas a poder hacer sin ningún problema y que cuando termines, yo creo que sentirás también que tiene todo el sentido, toda esta introducción y toda esta defensa, ¿no? A ultranza del proceso. No te pierdas el empoderamiento que como profesional entender todo este proceso te da. No te pierdas la reacción de tu paciente cuando se lo explicas, cuando lo compartes, cuando lees el informe y no te pierdas tampoco luego la claridad de, de todo lo que supone estructurar la intervención y entonces tener ya precisado qué es lo que vas a ir haciendo, el foco en el que sobre el que vas a trabajar. La psicoterapia breve se basa en eso, ¿no? En hacer foco, ya veremos qué significa. No te pierdas nada de eso porque te da una sensación de competencia como profesional enorme. ¿Cuál es uno de los inconvenientes que me soléis poner los alumnos en clase? El que, claro, es que si yo le digo a una persona que viene con tal y con cual que vamos a estar ahora 5 o 6 sesiones evaluando, puf, se va a negar, me va a decir que no, no tal, va a protestar. Eh, pudiera ser, pudiera ser, pero eso no es un inconveniente. Verás, para nada. Es algo que además tenemos que decir desde el primer momento. Si todo este modelo, todo este enfoque, toda esta forma de hacer las cosas te convence, la integras y empieza a ser tu forma de hacer las cosas, entonces debes saber que desde el minuto uno, cuando te sientas frente a tu paciente, le tienes que explicar esto. Tienes que explicarle que tú trabajas así, que trabajas haciendo todo un proceso primero de evaluación y explicándole que además es la manera que te parece más oportuna y que le va a parecer a él o a ella enseguida. Primero, enseguida también vas a tener que decir que, o sea, vas a tener que explicarle que entiendes que enseguida esto le va a sonar, le van a saltar reticencias y que le va a sonar a como que, uf, yo estaba deseando empezar ya, que me des pautas, ya hablaremos de todo eso, ya que me digas, ¿no? Ya que me des soluciones, a que me ayudes con todo esto. Y entonces de pronto me dices que ahora vamos a estar evaluando. Entonces, que ya sabes bueno, si me conoces sabes que me encanta la frase de Daniel Siegel de primero conecta y luego redirige, ¿no? Siempre que vamos a tratar de entablar una conversación que va a tener elementos difíciles de incorporar por parte del otro, primero siempre hay que intentar conectar, empatizar, legitimar la reacción contraria que puede tener el otro mucho antes de intentar redirigir su mirada y sus procesos de pensamiento hacia otro lado. Por eso es tan útil que empieces explicando. Yo cuando te explique ahora en qué va a consistir el proceso, tú vas a decirme, vas a sentir que una parte de ti dice, jope, si yo estaba deseando de tal, como que 5 o 6 sesiones de, oh, esto, qué horror, pero ¿qué me estás diciendo, no? Sin embargo, hay otra parte de ti que se queda escuchando y que se queda diciendo, a ver, espera. Y que cuando entonces yo te explico que es que vamos a hacer este proceso porque me parece absolutamente fundamental, porque te va a alegrar que finalmente alguien de verdad
se entretenga y gaste, emplee más que gastar, emplear, ¿no? Tiempo y energía en intentar entender realmente lo que está pasando. Eso va a suponer luego que de verdad vamos a poder hacer un proceso eficaz y además mucho más corto. Ahora te va a parecer que, puff, 6 sesiones para esto, pero luego, sin embargo, nos vamos a ahorrar un montón de sesiones. ¿Cómo no se va a hacer un psicodiagnóstico, no? Que a todos nos gusta que cuando vamos al médico nos mire, nos escuche, nos pregunte, haga una buena historia, nos haga pruebas y tal, para que de verdad sepa lo que está pasando. Pues aquí igual. Entonces, yo sé que hay una parte de ti que está escuchándolo y está diciendo, pues claro, si es que es así, es verdad. Entonces la otra parte pues tendrá que frustrarse un poco porque finalmente lo que vamos a ver es que efectivamente esto te va, te renta, es mucho mejor para ti. Entonces, si tú explicas esto así a tu paciente desde el primer minuto, tu paciente te escucha eso, sintiéndose legitimado, sintiendo que una voz ha sido, una parte de sí mismo ha sido legitimado y ha sido legitimada y ha sido, bueno, pues tenida en cuenta, considerada y tal, y escuchada y entendida, mientras que también otra lo está siendo. Y esa otra le parece también que a esa otra le parece muy razonable, ¿no? Y para la primera es más fácil arrugarse un poco y decir, bueno, jo, vale, me aguanto, si previamente ha sido eso, entendida, escuchada, comprendida, atendida y legitimada, ¿vale? Así que si empiezas así, va a ser mucho más fácil. No se te van a ir los pacientes, muy al contrario. A todo el mundo le encanta eso. Tú ponte en su lugar, te encantaría eso. De hecho, yo he recibido a lo largo de años cantidad de derivaciones que precisamente venían buscando esto. Es que me han dicho que tú haces primero un psicodiagnóstico. Y es que yo quiero que de una vez alguien lo haga conmigo, ¿no? Porque es verdad, es que tiene todo el sentido del mundo que se haga este proceso previo. Además, yo siempre explico que nuestra forma de hacer todo de llevar a cabo todas estas sesiones inicialmente es una forma tan movilizadora que ya va a ser, en un nivel va a ser difícil, va a ser compleja, va a ser, bueno, pues dolorosa también porque vamos a abrir en canal aquí todo lo que son nuestras entrañas, pero a su vez va a ir proporcionándonos también asociaciones, insights, elementos de comprensión que también nos van a ir sirviendo. Y desde luego lo que sirve y es muy terapéutico es esa sensación de estoy donde tenía que estar, con la persona con la que tenía que estar y aunque me frustra no poder empezar ya a sentir que tengo ya pautas y cosas y elementos ya de acción que ya me van a ayudar inmediatamente, la verdad es que siento que esto sí que es también de ayuda, porque efectivamente aflojarse y confiar, vincularse con una persona en la que puedes depositar toda tu confianza es algo muy terapéutico. Así que vaya una cosa por la otra y en todo caso, pues eso es lo que hay que decir, porque claro, muchos me decís, claro, es que eso pues suele dar miedo, no suele gustar, ya, claro, en general el proceso terapéutico es un proceso duro y difícil. No es ir a una piscina de bolas a pasarlo bien, no es ir a tomar una cañita con amigos, no es ni siquiera ir a llorarle a mis amigas, a mis amigos y pasar un rato así de reflexión. No, 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 no. Es un proceso duro, es un proceso difícil y eso hay que comentarlo también el primer día. Todo proceso de crecimiento es un proceso que supone eso, iluminar zonas oscuras, dejar atrás modos de funcionamiento que se han venido utilizando durante muchos años, cuestionarse muchas cosas bueno, pues abrir heridas que llevaban mucho tiempo cerradas y a las que en general no apetece nada asomarse. Entonces es un proceso duro y eso hay que explicarlo también al principio. Con lo cual, bueno, es que has venido al psicoterapeuta, no has venido a eso, a charlar y tomar un café. Entonces esto es lo que es, esto es lo que hay, esto es
lo que debe ser. Y te tienen que ver con mucho convencimiento de que esto es así y de esa manera no solo no se van a marchar, sino que van a decir, por Dios, por fin he encontrado a la persona y he encontrado el proceso, ¿vale? Bueno, espero convencerte en todo caso a lo largo del curso. Esta es una primera controversia que, que hay que salvar, ¿no? En un primer escalón. Para mí no hay ninguna duda, pero como te digo, pues a ver si a lo largo del curso se resuelven dudas también para ti. Luego, entonces, bueno, pues según esta primera diapositiva, psicodiagnóstico sí o no, sin ninguna duda, sí. La segunda controversia, ¿psicodiagnóstico o evaluación psicológica? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué es lo que realmente hacemos? Bueno, pues vamos a ver, vamos a desgranar un poquito, bueno, simplemente lo que significa cada una de esas cosas, ¿no? En referencia a la evaluación psicológica, evaluar, ¿no? Implica hacer una valoración, es asignar alguna magnitud a las dimensiones con las que estamos trabajando, ¿no? Que estamos valorando. Entonces, claro, eso significa que tiene que haber variables pues, que se puedan dimensionar así, que puedan adoptar magnitudes distintas, en las que se pueda establecer relaciones de orden, mayor y menor, y por lo tanto, pues hacer comparaciones. Así que, ¿qué variables vamos a encontrar dentro de la evaluación psicológica que son así, son dimensionables, eh, es posible mirarlas desde esta magnitud que suponen orden, comparación, mayor y menor y demás? Pues aptitudes, habilidades, actitudes, tipos de inteligencia, rendimiento, motivación, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que están ya claramente, bueno, pues así, ya trabajadas como para que luego se puedan, eso, manejar así, aportándoles esa magnitud necesaria para hacer esa valoración. Fundamentalmente, la evaluación psicológica en este sentido se utiliza para la toma de decisiones o para la solución de problemas, así que es algo muy común, muy usado en, bueno, pues por ejemplo en selección de personal, bueno, en cuestiones que tengan que ver con del entorno educativo, con la evaluación de determinados aptitudes o habilidades, actitudes para formar ciertos grupos de trabajo o lo que sea, ¿no? Esto es muy frecuente. Pero que esto sea así no significa que nosotros rechacemos dentro del encuadre clínico la evaluación y la valoración, por tanto, de ciertas variables, ¿no? Como veremos ahora, nosotros lo que hacemos es que cogemos lo mejor de cada casa. El ideal es no rechazar nada de la información que nos pueden aportar ciertas herramientas, ¿no? Ciertos tests em, psicométricos y demás que convierten en variables dimensionables algunas cuestiones relativas, ¿no? a cómo es y cómo se maneja el ser humano, y por lo tanto, pues bueno, pues nos puede servir. El proceso de psicodiagnóstico sería un proceso interactivo más amplio y más exclusivo de un entorno claro que tiene que ver con la clínica, ¿no? Pero que puede utilizar y que utiliza, de hecho, la evaluación psicológica para alcanzar sus fines. Ya te lo comentaba, no tenemos por qué rechazarlo, ¿no? Ahora, no, lo que nosotros vamos a sugerir es que, bueno, que junto con ese utilizar la evaluación psicológica y por lo tanto ciertas pruebas psicométricas que contemplan de esta forma, dimensionando algunas categorías de la personalidad humana, ¿no? Del modo de ser del ser humano, del individuo,
pues a esto le vamos a añadir algunas cosas más, ¿no? Vamos a trabajar con otras cuestiones que a lo mejor no son dimensionables, pero que también deben ser tenidas en cuenta, porque desde luego lo que supone utilizar solo la evaluación se correspondería también más con la investigación. La psicología experimental es razonable que solo quiera que utilicemos variables dimensionables, porque necesita tener cifras, ¿no? Para poder decir, sacar conclusiones con rigor científico. Ningún problema con eso, ninguna duda. Pero el encuadre clínico es otro, distinto. Entonces, vamos a ver que es más amplio y que, como decimos ahí, y que entonces va a utilizar la evaluación psicológica, pero va a ir más allá. Entonces, finalmente, ¿cómo podríamos definir el proceso de psicodiagnóstico clínico? Pues supondrá una situación bipersonal, para nosotros claramente de duración limitada. El que limitemos el número de sesiones ya está más que demostrado que juega a nuestro favor. El ser humano se compromete por las dos partes, más cuando sabe que tiene un tiempo limitado. De hecho, es que es la experiencia de todos nosotros. Estoy segura de que tú estás pensando claramente en que en algún momento en el que se te ha dicho que tenías que entregar tal cosa, exponer tal otra o lo que sea, ¿no? Con un plazo determinado, has sido mucho más eficaz, te has podido estructurar, has podido hacer las cosas y llegar a ese momento con todo hecho que sí, que cuando te ves con todo el tiempo del mundo. Al final no priorizas, al final aplazas, al final como sabes que hay tiempo, que hay tiempo, que hay tiempo, pues como dice el poema de Carmen Martín Gaite, siempre que iba a cantar algo se interponía y a mí no me importaba, había tanto tiempo, ¿no? Y entonces mi canción se quedaba en el alero, confiada, meciéndose en la espera cuajada de horizontes, ¿no? Eso dice el poema, a mí me encanta ese poema y es algo que hacemos con mucha frecuencia los seres humanos. Vamos a cantar, pero algo se interpone, priorizamos eso otro, porque como no hay fecha, no hay plazo, hay tiempo, había tanto tiempo, ¿no? Entonces la canción a veces pues se queda ahí en el alero, ¿no? Confiada, meciéndose en una espera cuajada de horizontes. No, si lo limitamos, si ponemos un número de sesiones concreto, tanto terapeuta como paciente vamos a espabilar, vamos a estar más comprometidos, vamos a ir dándonos caña y vamos a priorizar el proceso y estas cosas y va a ser más eficaz. Perdona. Y está más que demostrado en diferentes estudios que se han ido haciendo que a partir de un número de sesiones ya lo que no has conseguido, lo que no has avanzado, lo que no se ha cambiado, lo que no has evolucionado en ese número de sesiones ya no lo vas a conseguir por más que añadas, ¿no? Por eso determinados modelos que no ponen plazo, que no ponen tiempo, pueden llegar a alargarse eternamente, ¿no? De algunos de estos modelos nos vienen a veces derivados o rebotados pacientes que te dicen, yo es que he estado 10 años de terapia con este profesional o con este otro, ¿no? O 12, 15, es relativamente frecuente. Y porque el terapeuta ha dicho hasta aquí, porque normalmente ha sido el terapeuta. El paciente se acomoda, veremos por qué. Y bueno, pues no termina de progresar. Por lo tanto, situación bipersonal de duración limitada, con roles bien definidos. También vamos a hablar mucho sobre eso, pero para empezar, lo más importante y lo más destacable es eso que decíamos de que uno tiene que saber lo que está pasando, uno tiene que ser el adulto, uno tiene que ser quien tenga el control y el otro el que pueda aflojarse, ser un niño, confiar y contactar con su vulnerabilidad con un contrato, ¿no? En el que no necesariamente explicitado, ¿no? A priori, aunque con el informe y con la aceptación del informe hay un momento en el que incluso se explicita que aceptas, ¿no? El que vamos a trabajar de esta manera, pero está implícito, ¿no? El que estableces un contrato en el que uno de los dos
pide ayuda y el otro es el que acepta esa petición y se compromete a satisfacer esa ayuda, ¿no? En la medida de sus posibilidades. Y con un doble objetivo. Esto es muy, muy importante y de esto vamos a hablar bastante en estos primeros vídeos. El doble objetivo del psicodiagnóstico clínico es obtener una descripción y comprensión lo más profunda y completa que se pueda de la personalidad del individuo y, como segundo objetivo, intervenir. Por eso nosotros dividimos este proceso en esas dos grandes partes. Una primera parte en la que estamos trabajando en eso, en lograr esa descripción y comprensión profunda, lo más profunda posible, más profunda y completa que podamos de la personalidad del otro. Y después ya la intervención propiamente dicha. Intervención que vamos a saber en qué consiste gracias a esa a que habremos resuelto esa primera parte, ¿no? Ahí sabremos claramente qué tenemos que hacer, cómo tenemos que intervenir, cómo lo habremos estructurado, habremos hecho el foco que necesita la psicoterapia breve, una intervención breve para que realmente podamos limitar el número de sesiones. Y por lo tanto, esta es la gran primera división del proceso que debemos tener en mente, ¿no? Nosotros nos vamos a dedicar solo a la primera parte. Este curso está diseñado para eso, ¿no? Para que lleguemos a esa descripción y esa comprensión profunda y completa en esos 5 o 6 días más o menos que puede durar el proceso, uno más incluyendo la entrevista de devolución donde compartimos el informe con nuestro paciente. Vamos a desgranar un poquito esto de a qué nos referimos y en qué consiste esto de describir y comprender. Llegar a tener esa descripción y comprensión profunda de la personalidad. Me gusta mucho esta imagen porque es muy representativa, ¿no? Muy simbólica de lo que puede suponer describir y comprender, ¿no? Uno de los dos en este proceso está con su maraña ahí dentro, ¿no? Y el otro es el que va pudiendo ir tirando del hilo, desgranarlo y tal, y hilarlo, ¿no? Hilar y hacer un carrete con ese hilo que suponga, bueno, pues que sea eso, comprendido, que luego se va a poder describir y comprender fácilmente. Con lo que supone también, ¿no? El hilo de darle orden, secuencia, sí, es una ordenación, darle un orden, ¿no? Secuenciar y ordenar es clave, lo vamos a ver y no me voy a cansar de repetirlo. Probablemente tú te cansarás de oírmelo antes de que yo me canse de repetirlo, pero el orden y dar orden y secuencia es clave y es absolutamente terapéutico para el paciente. Vamos a ver por qué. Entonces es algo que tenemos que tener muy claro nosotros también y por eso, por ejemplo, va a ser tan importante para nosotros el trabajar la línea de vida, ¿no? Que es una de nuestras herramientas clave, favoritas, básica, absolutamente básica dentro de nuestro proceso. Entonces, bueno, esta imagen me parece muy simbólica. A mí me gustan mucho las imágenes, me cuesta mucho hablar así y no tener una pizarra. Yo con todo lo que hemos hablado ya, si estuviera en clase ya habría garabateado la pizarra 1000 veces, porque soy muy de hemisferio derecho y necesito enseguida construirme una imagen para entender todo lo que estoy explicando, ¿no? Y luego eso lo que se ha demostrado a lo largo de los años es que también os suele servir a los alumnos y, y funciona, con lo cual me cuesta mucho no y en algún momento, pues para algunas cosas engancharé el iPad al ordenador para poder escribir y asemejar lo más posible a una pizarra y que entonces algunas cositas las vaya pudiendo explicar a partir de esquemas que, como te digo, a mí me gusta mucho desarrollarlos, pero creo que esta imagen compendia bien y simboliza bien esta idea. De hecho, una alumna en un momento dado, una alumna del curso, vamos, de todo el máster, cuando estaba haciendo el curso de psicodiagnóstico,
pues me hizo casi al final del curso un dibujo. Ella dibujaba magníficamente bien y hizo un dibujo en el que transformó un poco esta imagen e incorpora, ya te la enseñaré en otro momento, igual al final del capítulo, de este módulo, del vídeo, lo que sea, la incorporaré para que la veas. Pero me hizo una imagen muy bonita en el que todo este proceso, lo que, asociándolo a la línea de vida, que es lo que, bueno, pues lo que caracteriza nuestra base, como te decía, ¿no? El que para nosotros, para nuestro modelo, la herramienta básica es la línea de vida. La vamos a ver despacio, la vamos a trabajar. Y en lo que se refiere a intervenir, pues es que tenemos que ser responsivos y hay que intervenir de verdad. Porque muchas veces cuando hacemos procesos psicoterapéuticos en los que no tomamos realmente un partido, esa responsabilidad de la que hablaba antes, pues uno acaba, como dice José Luis muchas veces, tocando el violín en lo que se refiere a tomar determinadas decisiones y por lo tanto intervenir y darle esa caña al paciente que muchas veces necesitan. Una de las características de la psicoterapia breve es que el terapeuta es muy activo, ¿no? Y nosotros tenemos que serlo. Y claro, los procesos se abrevian porque el terapeuta es muy, muy activo. Muchas veces me preguntáis, ¿pero tú le dices todo esto el primer día a un paciente? Sí, naturalmente que sí, claro que sí. Es que hay que hacerlo, es que hay que ir activando, ¿no? Al paciente y mostrándole que efectivamente aquí has venido a currar mucho. Y todo eso en general les suele gustar mucho, porque además lo que tú ofreces, la imagen que tú ofreces con todo eso es una imagen de seguridad, de saber lo que estás haciendo, pero también de cariño, de empatía. O sea que yo sé que todo esto te va a costar, yo sé que todo esto es duro, yo sé que todo esto es difícil. Conecta, redirige, pero confía en mí, confía en el proceso, esto es lo que hay que hacer. Entonces hay que ir interviniendo. Y como, aunque estés preguntando y estés contando cosas, estés recogiendo información durante la evaluación, ya supone mucha intervención el forzarle a que te conteste a muchas cosas, a que investigue, a que ahonde, a que hurgue, ¿no? en su historia. Entonces ya todo eso supone intervención y de eso también tenemos que ser conscientes, que aunque la intervención propiamente dicha la vamos a hacer después, una vez entregado el informe, ya estamos interviniendo cuando desde el minuto uno le estamos diciendo que entendemos cuál es su demanda, que su demanda prioritaria es ayúdame a estar lo mejor posible teniendo que hurgar lo menos posible en las heridas, que la entendemos, que la respetamos, que la legitimamos, que probablemente nosotros en su lugar, cuando hemos estado en su lugar, que deberíamos haberlo estado, como profesionales hemos hecho lo mismo y hemos pedido lo mismo y hemos deseado lo mismo, pero que el proceso terapéutico implica esto. Entonces ahí ya estás interviniendo. Y cuando le preguntas sobre una cosa y te dice, no, de ese tema no quiero hablar, ese tema no quiero tocarlo, y tú le dices, esperas, sí, sí quieres, porque una parte de ti no quiere, pero la otra sí. Y para eso estás aquí, para poder iluminar esas zonas oscuras, para poder hablar de lo que teóricamente no te atreves a hablar y no quieres hablar, pero que realmente hay una parte de ti que está deseando sacar de ahí y poder compartir. Entonces, desde el primer minuto estamos interviniendo. Entonces, aunque yo haya dicho fundamentalmente el proceso que vamos a hacer durante todo este curso y lo que vamos a ver durante todo este curso aborda la primera parte de esa descripción del proceso de psicodiagnóstico. La intervención es verdad que propiamente dicha se hace a partir de que uno termina este proceso. Tenemos que ser conscientes de que estamos interviniendo realmente desde el minuto uno, ¿vale? Y que todo esto de lo que te comentaba, ¿no? De contestarle al paciente diciéndole, yo lo entiendo, entiendo tu rechazo, tu prevención, tu susto, lo entiendo y además es que, claro, es que lo comparto, es que lo he vivido, pero hazme caso. Esto es lo que hay que hacer realmente para sanar y una parte de ti lo sabe.
Es verdad que esto hay que decirlo pues desde ahí, desde esa mirada incondicional que es básica, que vamos a ver cuando hablemos de apego, ¿no? Que es básica para establecer el vínculo terapéutico que necesitamos y, y que hay que hacerlo con mucho cariño, mucho cuidado, mucha empatía y siempre, siempre, siempre conectando primero. Pero hay que hacerlo también con mucha solidez, para transmitir seguridad y para transmitir confianza, para que el otro pueda realmente apoyarse y sostenerse en ti, ¿vale? Entonces, mm, esto así previo, como paso previo, ¿no? Para entender esta definición que hemos dado, que es una definición que en todo caso encontramos en los libros, esa definición de proceso de psicodiagnóstico clínico. Pero para que entendamos bien que efectivamente son esos dos grandes procesos que, podemos hablar de esa partición, de esa división, de una primera parte de comprensión y descripción y comprensión profunda de la personalidad y después para poder intervenir, pero que tenemos que tener claro que intervenir lo estamos haciendo desde el minuto uno. Bueno, aquí un chiste de Forges que yo creo que también representa muy, muy bien esto que decimos, ¿no? Como tendemos a posponer ciertas intervenciones, pero hay que quitarle el martillo al niño y ¿no le causaremos un trauma? Pues no, no, no. Y me lo decís muchas veces, pero no puede ser muy traumático que le digas que tiene que hablar de tal y de cual. No, es al contrario. Lo que es traumático es que sigas siendo cómplice del silencio. Lo veremos esto despacio. Yo esto lo desarrollo mucho más en el curso de trauma, obviamente, pero veremos que para cuando hablemos de la evaluación del trauma, que para nosotros traumático precisamente es silenciar, verse obligado a silenciar. Entonces, que nosotros seamos cómplices del silencio que se le ha impuesto a esa persona desde siempre con respecto a determinadas cosas es nefasto, eso es lo traumático. Eso hace que confirmemos que es muy peligroso hablar de ello cuando no lo es ya. Lo fue en su momento, pero ahora no. Entonces, no, no, hay que quitarle el martillo. O sea, hay que poder hablar de todo ello y hay que instar a hacerlo y no hacerse cómplice del silencio, ¿vale? Hay que intervenir desde el minuto uno. Entonces vamos a revisar despacio, describir y comprender para entender qué significa todo esto y dónde nos colocamos. Yo por eso he puesto también en el título del módulo principios y paradigmas, porque yo creo que es clave, ya lo he comentado muy al principio, que los pongamos encima de la mesa desde el comienzo para que entendamos bien el modelo teórico que está detrás y que sustenta todo lo que te voy a insistir en que hagas, ¿no? Entonces hay que entender que hay unas ciertas bases, unos ciertos principios y paradigmas que están debajo de este modo de hacer que tenemos en relación con el psicodiagnóstico. Y como no lo tengamos muy claro, no vamos a... Y como no comulguemos con esos paradigmas o esos principios que están detrás del modelo, pues no nos va a servir lo que vayamos incorporando, tratemos de incorporar. Es verdad que nosotros te vamos a ofrecer nuestro modelo y que tú vas a ir revisando tu propio paradigma y tus propios principios, que hay que estar permanentemente cuestionándose y revisando, y te vas a quedar con lo que te sirva, con lo que te parezca bien, con lo que tú creas oportuno, incorporar a tu práctica. Pero en todo caso es nuestra obligación comentarte, ¿no? Y explicarte cuáles son. Ya he ido comentándote alguno, ¿no? Porque cuando yo te digo que desde nuestro punto de vista es importante limitar el número de sesiones, es importante considerar incluir el proceso de psicodiagnóstico, ya estoy dándote pistas de sobre qué, ¿no? Sobre qué paradigmas, sobre qué principios se instala el modelo, pero hay algunos más que hay que ir viendo. Uno de ellos, que es también clave para entender desde dónde funcionamos, es que para nosotros el cambio externo, lo que queremos observar en lo que se refiere a conductas y a actitudes, necesita siempre cambios internos. Y esos están muy asociados con la forma de percibir.
de percibir el mundo y de percibirnos a nosotros mismos dentro del mundo. Con lo cual, para poder describir y comprender la personalidad, yo necesito, bueno, pues conocer lo que internamente, cuáles son los procesos internos que sigue mi paciente, cómo percibe, o sea, muchas de estas cuestiones, ¿no? Y que solo desde el conocimiento de esos procesos y el cambio que podemos llegar a producir en ellos, vamos a observar el cambio externo. Entonces, en ese sentido, vas a ver que también volvemos a chocar de frente con algunos modelos de funcionamiento que se basan solo en lo externo y solo en la conducta para hacer cambios y para conseguir los cambios. Muchos de estos modelos son eficaces, claro que sí, pero para nosotros son eficaces solo en una medida, bueno, para nosotros y para la investigación que se hace en torno a eso, ¿no? Suelen ser eficaces a muy corto plazo, en un nivel más superficial. Entonces, pues, a nuestro juicio necesita cambios, el cambio externo necesita cambios internos, claramente. Y bueno, a su vez, como nuestra percepción depende de los paradigmas que hayamos ido desarrollando también como personas, pues no solo es importante que para ti que estás ahora incorporando un modelo de hacer las cosas, tengas conocimiento de cuáles son los paradigmas y los principios sobre los que asentamos ese modelo, sino que también tengas muy claro que extrapolándolo, pues eso es también lo que tienes que hacer durante el proceso de psicodiagnóstico, conocer paradigmas, conocer los principios, las teorías, los modelos sobre los que se asienta la percepción de nuestro paciente y por lo tanto sobre los que finalmente se han desarrollado sus conductas. Porque las conductas que expresan y que suelen ser el motivo de consulta mm, tienen todo que ver con eso, con cómo se ha ido incorporando, cómo nos hemos ido percibiendo. Por eso decía que era tan importante que lleguemos a obtener una clara visión de cómo se percibe a sí mismo el paciente, a sí mismo y a sí mismo dentro del mundo, en el mundo que le rodea y por lo tanto eso, y la relación que hay entre uno y otro. El paradigma es el mapa del territorio y nos va creando la lente a través de la cual vemos el mundo y nos vemos a nosotros mismos dentro del mundo. Nosotros pensamos que es importante conocer en profundidad esas teorías, esos modelos, esos paradigmas que sostienen la particular forma de percibirse de una persona y de percibir el mundo que le rodea. Por eso que te decía, ¿no? Porque para obtener cambios más profundos y duraderos, pues nos parece absolutamente imprescindible. Es como em, haré referencia en alguna ocasión a Peter, perdón, a Peter, no, a Stephen Covey, em, eh, que es el autor de un libro muy conocido, tiene ya muchos años, el que se titula Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Si no lo conoces, yo te lo recomendaría. Este hombre hace todo un estudio antes de presentar esos 7 hábitos sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Y él comenta que esos hábitos están finalmente seleccionados porque su paradigma, bajo su punto de vista y con su teoría, hace falta efectivamente que esos hábitos estén asociados con cuestiones internas profundas para que los cambios que se produzcan sean eso, importantes y duraderos y que determinadas formas de entender al individuo y de darle opciones para manejarse más satisfactoriamente suelen ser pues esos superficiales y transitorias y no dar unos resultados realmente eficaces, ¿no? Efectivos. Y él hace una extrapolación que una vez más, bueno, no supone una imagen que yo te presento en la
en la presentación, pero sí que te puedes hacer, que va a simbolizar lo que te digo y que puede resultar útil. Él dice, vamos a ver, si yo me baso solo en ese tipo de cuestiones más superficiales, será como si a mí me mandan, imagínate, ¿no? Me mandan, me ponen como tarea el ir desde un punto hasta el otro en la ciudad en la que me encuentro. Yo estoy en Madrid ahora mismo, pues, bueno, pues me colocan como tarea que tengo que ir desde el punto en el que me encuentro a este otro determinado punto, me dan una referencia, una calle, tienes que ir a esta calle en este número. Estoy ahora mismo dentro de la Comunidad de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, que es un pueblecito que está a unos 6 kilómetros. Y me dicen que tengo que llegar a la Plaza de Castilla. Correcto. Y me dicen, toma, aquí tienes el plano que tienes que seguir. Y entonces me dan un plano de Valladolid. Y yo, que no sé qué plano es de Valladolid, lo que hago es empezar a moverme y a trabajar y a tal. Entonces, la idea es que lo que me van a promulgar, digamos, desde un modelo más superficial es que es importante que yo tenga una actitud optimista, que me ponga toda mi energía, toda mi fuerza, todas mis capacidades al servicio de que esta empresa funcione, que no me rinda, que tal, que cual. Entonces, desde ahí, todo eso a mí me va a funcionar seguro, pero nunca llegaré al punto donde me has mandado llegar porque tengo un mapa que no se corresponde con el territorio. Entonces, todas las habilidades, todas las capacidades, todas esas otras cosas que hay que fomentar también para que mi viaje desde este punto, desde Pozuelo de Alarcón hasta la Plaza de Castilla, sea un viaje del que llegue a, que, bueno, pues que sea exitoso y que además me sirva, me funcione y me aporte cosas, pues todas esas cuestiones externas son importantísimas. Pero si no tengo el mapa adecuado, solo servirán para que yo siga llegando a puntos que no son el adecuado, que no son al que tenía que llegar, eso sí, con una actitud a lo mejor de no rendirme, de ser muy optimista, de haberme entrenado muy bien para que el caminar cada día pueda hacer un montón de kilómetros de tal y cual, pero nunca llegaré. Entonces desarrollaré un montón de eso, de habilidades, de actitudes, de aptitudes, de tal y cual, pero no tengo el mapa adecuado y no voy a llegar a la Plaza de Castilla así, a no ser que sea por casualidad. Y tampoco sabré que he llegado porque me estoy orientando con un mapa que no se corresponde. Entonces, espero que esto te sirva de ejemplo y que coloque una imagen, ¿no? Muy clara y muy potente. Si no tienes el mapa del territorio, no vas a poder llegar donde te has marcado. Y eso nos vale para entender el proceso psicoterapéutico como profesionales y nos explica por qué estamos aquí en este curso, porque queremos obtener claramente ese mapa, eh, desarrollar y tener muy claros los paradigmas y los principios que a continuación hablaremos de ellos, sobre los que se va a asentar nuestro modelo y por lo tanto que van a ser los que condicionen el tipo de preguntas que vamos a hacer, nuestro estar delante del paciente, es decir, que van a ser, que van a confeccionar todo el mapa que nos va a guiar y aunque es muy, y eso lo vamos a ver como profesionales, pero como te decía antes, a su vez también necesitamos, desde este mapa que nos proporciona este modelo, conseguir primero el mapa que ha desarrollado, que conozcamos muy bien cuál es el mapa que ha desarrollado nuestro paciente y que le ha llevado desde el punto de partida, cuando nació, hasta el punto en el que se halla, donde está sufriendo tanto. Si entendemos bien el mapa que ha ido manejando, podremos ver y tenemos claro a su vez cuál es
oportuno, ¿no?, que tiene que desarrollar, podemos ver la distancia que hay entre el mapa que tiene y el mapa que debería estar siguiendo. Que probablemente la situación en la que se encuentra es que tiene el mapa de Valladolid estando en Madrid, o el de Segovia estando en Burgos, o en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, esta es la idea. Esta idea es básica para nosotros y eso, si lo entiendes como ese mapa que te va a permitir de verdad llegar a tu destino, vas a ver que entonces este paradigma por el que decimos es que es imprescindible el acudir a información sobre tu forma de percibir y conseguir cambios internos en ese sentido consolidar para conseguir y consolidar cambios externos, eso es ya un primer paso importantísimo y eso es algo que también tenemos que comentar con nuestro paciente, ¿no? Cuando nos diga, ¿y qué tiene que ver? ¿Y para qué me preguntas esto? ¿Qué tiene que ver lo que viví en mi infancia y qué me decía mi madre, no sé qué, en estas circunstancias o en estas otras, con lo que me pasa a mí ahora? Pues mucho, porque hay que entender, y lo veremos cuando hablemos del genograma, que es otra de esas herramientas absolutamente clave para nosotros, que lo que te explicaron, cómo te lo explicaron, lo que te pidieron, el entorno en el que te moviste, las exigencias, los modelos, los mandatos, las lealtades en relación con el sistema familiar y el sistema cultural nos condicionan absolutamente, y por lo tanto entender el mapa que organizaste me va a ayudar a ver bueno, pues cómo ha sido eh, la construcción de este recorrido, dónde se han ido, dónde se separa con el que habría sido el ideal para no tener ahora tanto sufrimiento y no tener ahora que manejarse con este tipo de conductas para intentar contrarrestar el sufrimiento y ver pues qué cuestiones hay que ir rectificando, ¿no?, y diseñar el mapa apropiado. Espero haberme explicado. Para terminar y terminar de dar imágenes y de entender esto, pues quería compartir contigo el experimento este famoso, ¿no?, del profesor de la Universidad de Harvard, creo que era, que al menos es de donde yo tuve las primeras, no es que yo estuviera en Harvard, sino que lo leí como diseñado por investigadores en la Universidad de Harvard. Y que ya nos ponían, yo creo que esto ya se manejaba, estos dibujitos se manejaban cuando estudiábamos, o al menos en mis tiempos, cuando yo estudiaba en la facultad, ¿no? Como seguramente sabes, el estudio lo que hizo fue el profesor que lo empezó a lanzar, lo que hacía era dividir el grupo en el que presentaba las imágenes en dos. E inicialmente a un grupo le presentaba una imagen y a otro grupo le presentaba otra. Entonces, a un grupo le presentaba esta imagen en la que claramente se ve a una mujer joven, elegantemente vestida, con un collar, tal, no sé qué, probablemente guapa y demás. Y al otro grupo, perdonadme, le presentaba la siguiente imagen, que es en la que claramente se ve a una ancianita bastante mayor, con aspecto además también un poquito así como de que se asocia con el aspecto que tienen las brujas de los cuentos, o sea que a lo mejor produce un poco de rechazo, es un poco brujil a lo mejor, ¿no? Y entonces luego juntaba a los dos grupos y les ponía esta imagen y les decía, ¿qué veis? Entonces había medio bronca entre ambos grupos porque uno decía, pues una mujer joven, muy elegante, con un vestido de pieles, con un abrigo de pieles y una pluma en el sombrero, y otros decían, pero ¿qué dices? Por Dios, hay una anciana, tal. Entonces con esto les demostraba que tu forma de haber sido entrenado previamente condiciona tu manera de ver después las cosas. Esto también explica lo que decíamos anteriormente, ¿no? Cómo me he construido en mi contexto inicial, en mi sistema familiar, y por lo tanto qué guías, qué mandatos, qué paradigmas me han dado ahí,
va a condicionar claramente cómo voy a percibir las cosas después. Y voy a ver una anciana o voy a ver una mujer joven en función de que previamente me hayan entrenado para ver una cosa o la otra. Entonces yo me voy a ver a mí mismo de una manera y a mí mismo y al mundo de otra y a mí mismo dentro del mundo de una manera en función de cómo he aprendido a verme y a ver el mundo y a verme dentro del mundo. Perdonadme que sea tan pesada, pero espero que se entienda bien lo que quiero decir. Así que esto yo creo que también es muy gráfico y muy expresivo y son imágenes que claramente nos permiten entender estos conceptos, ¿no? Y esta idea tan importante para nosotros de que el cambio se debe obtener revisando, entendiendo, comprendiendo muy bien todos los procesos internos que ha habido y que han condicionado la forma de percibirse, ¿vale? Entonces, tratar de cambiar, como digo en la siguiente diapositiva, nuestras actitudes y conductas es prácticamente inútil a largo plazo si no examinamos los paradigmas básicos de los que surgen. Cuando abrimos la boca para describir lo que vemos en realidad, nos estamos describiendo a nosotros mismos. Esto es algo que también vamos a utilizar constantemente en el psicodiagnóstico, es algo que tenemos que aprender, ¿no? No solo con los proyectivos, que hay más que en ningún otro ejercicio, ¿no? Con los test proyectivos, pero con todo nuestro discurso. Y como profesionales tenemos que estar permanentemente pudiendo hacer esa traducción. Tenemos que saber que, aunque aparentemente tu paciente te esté describiendo eh, una cosa, tú tienes que estar escuchando que hay mucho más ahí. Y cuando me decís, no, pero es que él ha dicho que en realidad esto que le hacía a su madre no le importaba. Yo siempre os digo, vamos a ver, perdona. O sea, una cosa es que es lo que él diga y otra cosa lo que realmente esté detrás, porque si fuera así no estaría presentando síntomas. Cuando un paciente está presentando síntomas es porque a lo mejor parte de la narrativa que está diciendo no es la que realmente le explica, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues se lo ha tenido que construir así, que narrarse así porque o nos narramos de esa manera o no sobrevivimos en el entorno en el que crecemos, ¿no? Eso ya lo vamos a ver despacio. Pero otra cosa es que nosotros no lo tengamos que creer, pero si él mismo no se lo cree, hay una parte de sí mismo que sabe que eso no es verdad. Entonces eso, ¿no? Cuando es muy importante por parte del terapeuta aprender a escuchar siempre con cuidado y a no creernos sin más lo que nos dice el paciente, sino a darle siempre una segunda vuelta, ¿no? Em, Porque efectivamente, cuando abrimos la boca para decir lo que vemos y para describirlo, al final estamos dando, bueno, al final no, es que al principio estamos dando permanentemente datos y muchas pistas sobre cómo somos, qué creemos, cómo percibimos el mundo, sobre qué paradigmas hemos asentado, ¿no? Sobre qué mapa nos estamos moviendo. Entonces, el poder de un cambio de paradigma es el poder esencial de un cambio considerable. Entonces, no solo quiero, perdón, que cambies tus paradigmas en relación con el psicodiagnóstico como proceso dentro del proceso terapéutico, sino que además quiero que veas que claramente el trabajo del proceso psicoterapéutico es reconocer los paradigmas de nuestro paciente para intentar cambiarlos. Entonces es muy necesario adquirir conciencia, examinarlos, iluminarlos, someterlos a pruebas de realidad, este, intentar eso, casi tocarlos, ¿vale? Esa idea es fundamental. Em, a su vez tenemos que tener en cuenta también lo que suponen los principios. Los principios son, mientras que se suele eso, asemejar el paradigma al mapa del territorio, los principios diríamos que serían como el territorio en sí mismo, ¿no? Por eso es tan importante tener en cuenta ambas cosas y eso nos va a dar mucha luz a la hora de entender por dónde vamos en este curso y desde luego por dónde vamos en cualquier proceso psicoterapéutico. Porque los paradigmas son, perdón, los principios son pues eso, como faros, son cuestiones más bien difíciles de mover porque son el territorio en sí mismo. Entonces, pues
son cuestiones con las que hay que contar y que no se pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la historia de todo ser humano y que entonces eso va a significar que por ahí no hay nada que hacer, que si seguimos dándole vueltas a eso, pues va a ser como seguir el hámster en su rueda dándole vueltas y vueltas y vueltas a la rueda y sería pues todo el tiempo revivir el día de la marmota, ¿no? Como en la película aquella del día de la marmota. Entonces, la historia es que son cosas que están ahí, son inamovibles, son eso como faros. No sé si conocéis la historia también, la anécdota esa que cuenta, que es una historia en relación con un barco que le pide a otro. Os lo voy a leer, la cuenta también Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y yo creo que como os comentaba antes, como te comentaba antes, ¿no? En el vídeo anterior en relación con el conseguir una imagen que nos ayude claramente a incorporar, a terminar de entender el concepto que estamos revisando, pues me parece muy ilustrativa, ¿no? Muy, muy buena. Y esta historia dice así, ¿no? 2 acorazados asignados a la escuadra de entrenamiento habían estado de maniobras en el mar, con tempestad durante varios días. Es como, bueno, lo cuenta uno de los que están en el barco. Y dice, yo servía en el buque insignia y estaba de guardia en el puente cuando caía la noche. La visibilidad era escasa, había niebla, de modo que el capitán permanecía sobre el puente supervisando todas las actividades. Poco después de que oscureciera, el vigía que estaba en el extremo del puente informó: «¡Luz a estribor! ¿Rumbo dirección? ¿Rumbo directo o se desvía hacia popa?», gritó el capitán. «Directo, capitán», respondió el vigía. Nuestro propio curso nos estaba conduciendo a una colisión con aquel buque. El capitán llamó al encargado de emitir señales. «Envía este mensaje. Estamos a punto de chocar. Aconsejamos cambiar 20 grados su rumbo». Llegó otra señal de respuesta. «Aconsejamos que cambien 20 grados su rumbo». El capitán dijo: «Contéstele. Soy capitán. Cambie su rumbo 20 grados». «Soy marinero, de segunda clase», nos respondieron. «Mejor, cambie su rumbo 20 grados». El capitán, que ya estaba hecho una furia, espetó: «Soy un acorazado. Cambie su rumbo 20 grados». La linterna del interlocutor envió su último mensaje: «Yo soy un faro». Y cambiamos nuestro rumbo. Entonces, me parece perfecto. Supongo que conocías la historia y que alguna vez lo habías oído mencionar. Me parece muy, muy gráfico, ¿no? Cómo nos empeñamos, ¿no? En que cambien determinadas cosas y esas cosas no van a cambiar, son faros, ¿no? Pues los principios son así. Son faros y o cambias tu rumbo tú o te vas a chocar de frente contra ello. Por muy buque insignia enorme que seas, por muy capitán por mucho que sea tu rango, ¿no? En donde sea y en lo que sea que estés haciendo en tu vida, hay cosas que no van a cambiar. Y de hecho, en general, por ejemplo, en relación a lo que se refiere al hecho concreto del cambio, esperar que los demás o el resto de cosas, no solo personas, sino también circunstancias y demás, cambien para que mi bienestar cambie o mejore o las cosas cambien para mí a nivel psicoemocional, pues es siempre una mala jugada, ¿no? Una mala forma de manejarse, porque es mucho más eficaz que uno piense en qué puede hacer uno mismo, qué estrategias hay que seguir, ¿no? Cómo organizar las cosas para que dependan en la medida de lo posible de ti y que por lo tanto consigas, aunque sean mínimos, de cambios y de mejoras por lo que tú trabajes y tú hagas. Pero ya decíamos antes, ¿no? Una cosa es, claro, te puedes encontrar que si no tienes claramente el mapa del territorio, vas a hacer muchísimos esfuerzos, pero esos esfuerzos pueden ser inútiles porque nunca vas a llegar a la Plaza de Castilla desde Pozuelo de Alarcón con el plano de Valladolid. Entonces, en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Plaza de Castilla en Madrid, acordaos, ¿no? Que es donde estoy yo. Em, eh,
Entonces, en ese sentido, conocer, tener el mapa adecuado es importante. Entonces, la actitud, todo lo que te propongas, cómo te manejes, tal, las ganas de, eh, van a ser muy importantes también, pero necesitas conocer los errores que puede llevar tu mapa, tener el mapa correcto y a su vez, pues darte cuenta de que en el territorio, mm, en el mapa, en relación con el territorio, van a aparecer determinadas cuestiones que son, ¿no?, como, eso, como faros, que ellos no se van a mover y somos nosotros, tienes que ser tú el que se mueva. Entonces, en el sentido de buscar en la analogía en relación con nuestro modelo, hay determinadas cuestiones también que para nosotros son como faros, que son difícilmente movibles. Una, pues es esta, ¿no?, que decíamos, ¿no?, que sin duda es preferible que cuentes con que el movimiento lo vas a tener que hacer tú, porque si no, si estás esperando que las cosas en tu vida cambien por el movimiento que vayan a hacer desde fuera, pues eso es, vamos, pues estar claramente dejándole a la suerte, a la fortuna, al azar, tu destino, ¿no? Y bueno, pues ese sería ya un principio importante a tener en cuenta y un principio fundamental en psicodiagnóstico y en psicoterapia, que claramente va a hacernos ya decir desde el primer minuto, como comentábamos también en el vídeo anterior, esto no, esto tiene que ser así, tiene que ser un proceso en el que sepamos que va a ser duro, porque nos tenemos que responsabilizar, nos tenemos que hacer cargo, porque el cambio va a depender prácticamente en exclusiva de nosotros. Si luego hay cosas, otros que cambian, otros que hacen movimientos que nos benefician y que pasan cosas también, y la suerte al final también está de nuestro lado, pues genial, es miel sobre hojuelas, pero es preferible no esperarlo, ¿no? Entonces, también en ese sentido es importante que tengamos claros cuáles son, como digo, los principios. Algunos de ellos los vamos a ir viendo y los vamos a ir trabajando. Por ejemplo, pues uno de los principios básicos para nosotros, para nuestro modelo, tiene que ver con la teoría del apego y lo que ello supone, ¿no? Por ejemplo, el poder de la necesidad del ser humano de generar y sostener vínculos para sobrevivir. Entonces, ese para nosotros es un principio, es un faro, es algo que es prácticamente inamovible, que tenemos que contar con ello para entender al ser humano y para entender cómo desde ahí con ello no se puede luchar, contra ello no se puede luchar. Es inherente al ser humano originar esos vínculos, estamos preparados para ello y por lo tanto hay que contar con ello y entender por qué, desde dónde y el peso que entonces luego que el territorio esté mm, compuesto de este tipo de cosas, cómo nos afecta, cómo nos determina y en qué grado ha determinado y ha afectado a nuestro paciente en concreto, ¿no? Y nos explica, por lo tanto, las conductas que desarrolla. Entonces, bueno, como os digo como te digo en la diapositiva, los principios son como faros, por resumir y no dejarme nada que aparezca en la diapositiva sin comentar, ¿no? Son leyes fundamentales imposibles de quebrantar, ¿no? El grado de certeza con que nuestros mapas mentales describen el territorio no altera su existencia. O sea, será más o menos certero el mapa, pero el caso es que si aquí hay un faro, hay un faro. Si aquí hay si el territorio es el que es el que es. Y eso no tiene, aunque estén complementándose, ¿no? Y el mapa que voy generando, que voy diseñando, que voy consiguiendo, se va acercando, puede estar muy cerca, ¿no? De lo que es el territorio, eso no influye realmente, ¿no? Hay una serie de cosas que son principios que no se van a alterar en función de cómo haya yo diseñado el mapa. La realidad de esos principios, podríamos también llamarlos leyes naturales, ¿no? En el caso para nosotros, por ejemplo, de la teoría del apego y de esa necesidad del ser humano de generar vínculos para sobrevivir, es algo como ley natural, ¿no? Se vuelve obvia
para todo el que examine el desarrollo del ser humano. Para nosotros es obvio que el apego, la teoría del apego nos descubre un montón de principios fundamentales que son inamovibles y que hay que contar con ellos, hay que conocerlos, hay que tenerlos en cuenta, porque conocer el territorio a su vez nos va a enseñar mucho a la hora de construir los mapas adecuados, ¿no? De irlos confeccionando, ¿no? Entonces, otro principio fundamental para nosotros tiene que ver con la teoría de la disociación y lo que ello conlleva, ¿no? Todo lo que supone el cómo reaccionamos ante determinadas experiencias traumáticas, entre otras cosas, pues disociándonos, y todo lo que vemos entonces, los efectos de esa disociación, cómo conllevan, pues eso, resultados, efectos que también al final son faros que no se pueden mover, ¿no? Por ejemplo, lo hablaremos despacio cuando hablemos de la evaluación del trauma, porque como te decía, el hecho de que sean principios fundamentales hace que necesitemos conocerlos muy bien. Entonces, cuando hablemos de la evaluación del trauma, lo veremos más despacio, pero, por ejemplo, cuando el ser humano utiliza la disociación para dejar fuera de la conciencia, por ejemplo, recuerdos, ¿no? E incluso sensaciones y emociones ligadas a circunstancias difíciles, a momentos muy, muy complejos, muy difíciles de sostener, dolorosos y demás, pues genera, ¿no? Lo que llamamos en teoría de la disociación, una parte emocional que, bueno, pues que luego va a ser la que en determinados momentos, ¿no? Tome el control y nos explique por qué determinadas conductas ante determinados estímulos. Entonces, una vez que hemos utilizado la disociación para enfrentar en unas determinadas circunstancias y ha surgido esa parte emocional que se hace cargo y que funciona de esta manera ante estímulos bueno, que comparten, ¿no? Características similares, ya es imposible deshacernos de ello. Otra cosa es que podamos ir ensayando otra manera de conseguir responder ante ese mismo estímulo. Pero yo siempre comento lo mismo, y si has hecho algún otro curso conmigo ya me lo has oído más de una vez, seguro. Es como ir generando otro cauce para un mismo río. Nosotros tenemos ya hemos ido generando un cauce para manejarnos cuando hay tormenta en relación con lo que sea, ¿no? Pero por ofrecer nuevamente esa imagen gráfica que nos ayuda a entender. Hay tormenta, ante la tormenta, este tipo de tormentas, nosotros reaccionamos por aquí, pero hemos ido viendo que aunque aquello fue útil en un determinado momento en nuestra infancia, actualmente ya no lo es y sería mejor que aprendiésemos a responder de diferente manera. Y es precisamente el hecho de que no sepamos responder de otra manera y sigamos respondiendo de una manera muy poco adaptativa, lo que a lo mejor es el motivo de consulta y por lo que venimos a terapia. Entonces, claro, hay que ir construyendo un nuevo modo hay que entender por qué me afecta de esta forma la tormenta, por qué aprendí a llevar y a manejarme a partir de lo que supone este cauce. Todo eso es así, pero luego, claro, tengo que aprender nuevos patrones de respuesta y a ir haciendo un nuevo cauce, ¿no? Suficientemente ancho y suficientemente profundo para este mismo río, y cuando haya tormenta conseguir que vaya por aquí mi respuesta en lugar de por aquí. Pero ese otro cauce siempre se quedará ahí. El primero siempre va a estar ahí. Lo que va a cambiar son las probabilidades de que yo tire por aquí o tire por allí. Entonces, ante determinadas conductas, los pacientes muchas veces te lo piden, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo muy bien para mí uno bueno, pues un paciente bueno, pues que me impactó mucho hace muchos años, y el nivel de sufrimiento que él tenía.
por lo que él llamaba el adicto que hay en mí. Entonces me decía, él es médico y era médico entonces ya, claro, y me decía, extírpamelo, porque no se puede extirpar esto. Esto no se puede extirpar, claro, los cirujanos resuelven extirpando y él lo era, pero yo te tenía que explicarle que el faro en relación con la disociación es que esto no se extirpa y que lo que hay que hacer es ir eso, construyendo ese otro, a base de pico pala, ¿no? Ese otro cauce nuevo. Veremos que todo va a cobrar más sentido cuando entendamos mejor lo que supone el trauma y estas cosas, ¿no? Y esas conexiones neuronales que vamos haciendo y cómo asemejarlas a esos surcos, ¿no? Y a esos cauces. Pero es exactamente así, ¿no? Uno querría deshacerse de esos aspectos de uno mismo que no le gustan, que son los que le causan problemas, ¿no? Y los propios de esa conducta que es la desadaptativa, la que está produciendo sufrimiento. Pero uno de esos faros es que una vez que se ha producido esa disociación y que ha surgido esa parte emocional, nunca va a desaparecer. Y lo que vamos a conseguir con trabajo y tiempo es aumentar las probabilidades de que la respuesta vaya por aquí y no por aquí. Por eso, a su vez, esto nos hace entender también muy bien cómo es necesario un trabajo en profundidad y no que se quede en la superficie, porque si no, efectivamente, el riesgo de que vuelva a surgir siempre un modo de funcionamiento ya antiguo y primario es muy alto, ¿no? También Stephen Covey hace mención de una frase que teóricamente es de Albert Einstein, que dice que los problemas significativos que afrontamos no pueden solucionarse en el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos, ¿no? Efectivamente, el cambio que hay que hacer en relación con cómo vemos las cosas tiene que ser grande, tenemos que estar en un nivel de pensamiento completamente distinto, pero lo que es muy importante es saber que el territorio va a seguir siendo el mismo y hay algunas cosas que no se van a poder mover. Los que tenemos que movernos somos nosotros. Entonces tenemos que generar un cauce nuevo, por ejemplo, en relación con cuestiones que tienen que ver con teoría de la disociación. Hay varios faros, ¿no? De este tipo, varios principios que son los que van a delimitar claramente nuestro modelo de entender al ser humano, de entender cómo se construye y por lo tanto de entender cómo vamos a conocer sus mapas, ¿no? Y desde ahí ayudarle a cambiarlos. Decía Stephen Covey allá ya por 1969 que los mapas correctos influyen en gran medida en nuestra efectividad personal e interpersonal, mucho más que el esfuerzo consumido en cambiar nuestras actitudes y conductas. Es lo que decíamos antes, ¿no? De que es más importante tener el mapa correcto que tener la actitud. Tener la capacidad de esforzarse mucho para porque por mucho que eso, que te esfuerces, que hagas, que estés muy positivo, que te entrenes y estés convencido de que vas a luchar hasta el final por llegar de aquí a allí, si no tienes el mapa correcto, la lucha va a ser completamente estéril, ¿no? Por redundar en lo que comentábamos. Entonces, en el ámbito del desarrollo, lo mismo. Todos los pasos son importantes, todos requieren su tiempo y no es posible saltarse ninguno sin que haya malas consecuencias. El saltarse pasos, el no tener en cuenta determinados principios, determinados faros, el no, el no querer pasar por determinadas experiencias, ¿no? Te decía en el vídeo anterior, te vas a encontrar muchas veces que tu paciente te diga, no, de eso yo no quiero hablar. O aquí a mi madre no se le toca, a mi padre no se le toca, ese tema no se abre. Pues entonces, desde ahí, el saltarse determinados pasos, el no querer abrir determinadas cajas de Pandora, por ejemplo, pues es otro principio que, que es otro faro. Si no pasas por ahí, pues entonces eso no
solo va a traer malas consecuencias, o sea que no, que al final el proceso terapéutico no va a ser tan eficaz como querríamos. Todos estos, por ejemplo, este principio en concreto, ¿no? Lo que decía de que en el ámbito del desarrollo todos los pasos son importantes y es mejor no saltarse ninguno, es muy fácil verlo, ¿no? Y asumirlo en relación con el desarrollo físico, ¿no? Que vamos teniendo como seres humanos a medida que vamos creciendo. Que un chiquitín primero pues tiene que pasar por unas determinadas etapas, unas determinadas cuestiones para llegar a conseguir otros logros a nivel físico, es fácil verlo, ¿no? Que para correr hay que aprender a caminar, es como muy obvio, muy evidente, pero no lo es tanto en cuestiones psicoemocionales y sin embargo, pues es tan cierto y tan faro como otras cosas, ¿no? Y entonces, claro, tendemos a poner psicotiritas, ¿no? Que yo llamo psicotiritas, porque es muy fácil que busquemos atajos para eso, para poder evitar abrir ciertas cajas de Pandora, entrar a hurgar en heridas que juzgamos previamente como demasiado gordas, demasiado difíciles, ¿no? Em, y luego otra cuestión muy importante, la recoge esta frase que os he puesto aquí, de que la admisión de la ignorancia es a menudo el primer paso en nuestra educación. Otro de los principios fundamentales es que, bueno, pues que todos, que hay cuestiones que tenemos que saber que, que aunque nos creamos que son narrativas, explicaciones que nos hemos dado, que tienen mucho fundamento y que tienen mucho sentido y que te están dando eso, significado a lo que has vivido, es algo que seguramente te tienes que cuestionar, como lo que decía en el primer vídeo, ¿no? Que cuando comentaba que tenemos que venir con esa idea de que cada vez que nuestro paciente abre la boca y nos explica algo, en realidad él puede creer que está hablando de una cosa, pero nos está contando mucho más, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la narrativa con la que viene es una narrativa que ha tratado de darse explicación a un montón de cosas, pero probablemente esa narrativa no es la más adecuada, no es la correcta, no es la completa, no tiene en cuenta todas las variables que debería tener. Y sin embargo nos creemos que sí, que eso nos explica, que eso nos ayuda, nos conduce, ¿no? Y bueno, pues este es otro de esos principios. Tenemos que admitir, que tenemos que conseguir que en un cierto nivel nuestro paciente pueda sentirse claramente ignorante a muchos niveles, para poder incorporar, para poder crecer. Y nosotros como profesionales a muchos niveles también. Entonces, para poder seguir abriéndonos a nuevas maneras, ¿no? de ver las cosas y de manejarnos como profesionales, es importante que reconozcamos que nos queda mucho por aprender cada día con cada cosa que hacemos. Pero es algo muy común para el ser humano que necesite aferrarse a lo que cree que ya sabe y que le sirve y que le ha estado sirviendo y que esto no se toca porque esta explicación me ha venido muy bien, ¿no? Es eso que comentábamos, que leíamos de la frase de Einstein, ¿no? Que si seguimos, pero el ser humano tiende a hacer eso, ¿no? A seguir intentando resolver problemas dentro en los mismos parámetros, ¿no? Y a partir de las mismas cuestiones
utilizando los mismos modos y las mismas maneras, ¿no?, que ha venido haciendo hasta ahora, y hay que salir de ahí, reconocerse ignorantes a muchos niveles y tener la posibilidad de estar muy abierto a incorporar conocimiento, ¿no? Porque el problema real es el modo en que vemos el problema, no el problema. O sea, uno tiene que estar dispuesto a reconocer que el mapa que ha estado manteniendo era un mapa completamente equivocado, que el territorio no está realmente bien expresado y bien contenido en ese mapa, y que por lo tanto es un mapa inútil y que hay que aprender. Incluso puede que seamos ignorantes hasta para construir mapas. O sea, que no solo es que hay que aprender a elaborar un nuevo mapa, sino que hay que aprender a elaborar mapas. Y eso es muy difícil, ¿no? Tanto para nosotros como profesionales, que bueno, si estás aquí, seguramente no es tu caso, porque estás queriendo aprender un modelo y, y, bueno, cuestionarlo, ver lo que te viene bien, lo que no, para incorporarlo a tu práctica. Y bueno, pues ya estás partiendo de la base de que, bueno, pues de que a lo mejor necesitas seguir aprendiendo cosas, pero seguro que te reconoces también, ¿no? Todos tenemos esa tendencia. Es una tendencia muy normal y muy natural, ¿no? Todo nuestro organismo, ya lo vamos a ver también, está preparado, está diseñado para, en principio, rechazar el cambio, ¿no? Y por eso decimos que es tan frecuente el refrán de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, aunque a todos nos pone de los nervios tener que admitir que a lo mejor de alguna manera y en algún aspecto de nuestras vidas funcionamos así. Entonces, claro, el modo es el que vemos, perdón, el problema es el modo en que vemos el problema, no el problema en sí mismo. Esto también es algo muy, muy importante a tener en cuenta y a transmitirle a nuestro paciente. El problema es eso, pues el mapa que hemos elaborado, y que podamos ni siquiera tener muy claro cómo se elaboran los mapas. Como decía T.S. Eliot, no debemos dejar de explorar, porque al final de nuestra exploración llegaremos a nuestro punto de partida y conoceremos el lugar por primera vez. A mí esta frase me encanta y me parece perfecta para definir lo que es el proceso fundamental que hay que llevar a cabo durante todo el psicodiagnóstico, ¿no? Y es lo que da significado a la línea de vida, ¿no? Cuando nuestros pacientes nos preguntan, pero ¿y por qué es tan importante que te cuente mi infancia y que estemos hablando una y otra vez de cuando era niño y demás, ¿no? Es que es fundamental. Al final de nuestra exploración llegaremos a nuestro punto de partida y conoceremos el lugar por primera vez, porque la narrativa que nos hemos hecho de nosotros mismos, la historia que nos hemos contado para explicarnos nuestra propia historia desde el comienzo, eh, era errónea, seguro, siempre lo es. Siempre lo es, porque los padres perfectos no existen y por lo tanto la traducción perfecta y la narrativa perfecta no se ha dado, y hay que revisitar ese lugar, todos esos momentos, y cuando al final los visitamos nos vamos a dar cuenta de que es la primera vez que los veíamos, porque los hemos estado viendo realmente de otra forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, los paradigmas son realidades subjetivas, porque son mapas que yo me he construido para sobrevivir en ese territorio, mientras que los principios son realidades objetivas. Es el territorio en sí mismo, son esos faros, esos montículos, estos bosques, esto, lo que sea que hay en el territorio, este río que pasa por aquí, este puente que hay o que no hay. Entonces, estos son los principios, ¿no? Realidades objetivas. Y mientras que los paradigmas son subjetivas. Entonces, de esa forma vamos a entender que debemos, ¿no?, tenerlos muy en cuenta, transmitir esta idea también a nuestro paciente, para que vayamos claramente entendiendo que nos construimos así, manejándonos por un territorio con unas realidades objetivas, que nosotros, sin embargo, hemos ido elaborando mapas, porque
tal y como el contexto nos obligaba a manejarnos en ese territorio, exigía que los mapas que íbamos haciendo fueran así y que esos mapas siempre tienen un grado de inexactitud, en unos casos muy grande, en otros más pequeños, pero tienen un cierto grado de inexactitud y que entonces el problema es el modo, no el problema en sí mismo. ¿Vale? Esta idea, aunque puede resultar al principio, bueno, dolorosa porque lo es, porque dices es injusto, ¿no? Esto te lo dice también muchos pacientes, que es injusto que yo no tuviera tal, que a mí me obligaran a cual, naturalmente que sí, pero es lo que decíamos también en el primer vídeo, ¿no? Con todo lo que vamos a legitimar que te sientas así de mal por lo injusto que ha sido, que hayas tenido que pasar por estas realidades, el caso es que esto es lo que hay y que las realidades han ocurrido y que por más que uno tenga derecho a desear que las cosas hayan sido y sean de otra manera, por mucho que lo deseemos, no las vamos a cambiar. Y entonces que hay que considerarlas como realidades objetivas que no van a cambiar. También en la historia de cada uno de nosotros, esas están así. No solo tienen que ver con, no solo vamos a jugar con principios que nos parecen fundamentales para entender el desarrollo del ser humano, principios teóricos, sino que vamos a jugar también con circunstancias, con acontecimientos que han ocurrido y que también son como faros. O sea, es que esto ha ocurrido. Es que vaya faena que tu padre se muriera cuando tú tenías 3 años y eso, bueno, pues machacó la vida de tu madre, transformó no sé qué hizo, qué tal y cual. Es que si esto no hubiera ocurrido, ya, pero es que ocurrió. Y es que eso vuelve a ser otro faro. O sea, qué injusto que otros tengan a sus padres hasta tal, que otros no les tengan que vivir, sin duda, qué injusto que otros no tengan que vivir los abusos sexuales tempranos, el maltrato, la negligencia, eso, pérdidas así de dolorosas, e injusto que unos les toque una cosa y a otros otra. Absolutamente de acuerdo, sin ninguna duda, lo es. Legitimamos, reconocemos, ¿no? Conectamos, pero luego hay que redirigir. Pero esto es lo que hay, esto es lo que hay que asumir y con esto hay que aprender a vivir. Entonces, el problema, o sea, nunca es realmente el problema, sino en el modo en el que nos manejamos con ese problema. Entonces, bueno, espero que en este sentido, llegados a este punto, se entienda bien cómo vamos a ir manejándonos a la hora de encontrar, ¿no?, las claves de los mapas que han construido nuestros pacientes, sus realidades subjetivas, por tanto, y las realidades objetivas, tanto de lo que es el desarrollo del ser humano y qué dinámicas lo explican, que son para todos iguales, y luego las circunstancias concretas de las vidas de cada uno de ellos, que siguen siendo principios que se entrelazan y que nos explican esa forma concreta de explicarse. Entonces ya hemos avanzado mucho desde aquí para entender esa definición que veníamos diciendo de lo que es el proceso de psicodiagnóstico. Decíamos que supone una comprensión profunda, ¿no?, de la personalidad del individuo. Y entonces, bueno, pues ahora lo que es es importante es que definamos y tengamos claro qué entendemos por personalidad, porque si no tenemos claro qué entendemos por personalidad, no sabremos bien qué es lo que estamos definiendo. Entonces, dentro de lo que es este marco teórico en el que vamos a ver estas cuestiones, eh, paradigmas y principios, pues entonces, claro, una de las cosas en las que tenemos que estar de acuerdo es cómo definimos la personalidad para que a partir de ahí veamos qué es lo cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta. Hasta aquí de momento vamos a trabajar en este primer vídeo para que no se haga muy largo. Muchas gracias por tu atención. Te veo en el siguiente vídeo.